17 de septiembre de 1985. Querido Mike, los periódicos de esta mañana sugieren que Apple está considerando destituirme como presidente. No conozco la fuente de estas noticias, pero son engañosas para el público e injustas conmigo. Atentamente, Steve Jobs. Esto es Negocios desde cero. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple, la multinacional que no necesita presentación. No pasó mucho tiempo desde que fue creada hasta que ya se encontraba cotizando en bolsa, y para 1983 fue reconocida por la revista Fortune como una de las mejores o más cotizadas 500 empresas de Estados Unidos. Lo que en un principio para Wozniak podría haber sido solo un experimento por su expertise en ingeniería, para Jobs se convirtió en una pasión que había perseguido desde muy joven. Sin embargo, no fue Wozniak quien despidió a Steve. Los resultados de esta dupla, Jobs y Wozniak, fueron evidentes. Los prototipos del Apple I, luego el Apple II en 1977, marcaron la pauta de la computadora personal con gráficos a color, logrando en sus primeros 2 años en el mercado la venta de $200 millones. And now, ladies and gentlemen, the Macintosh software dating game. Software CEOs, could I please ask you to introduce yourselves? Hi, Fred Gibbons, President of Software Publishing Corporation. Hi, I'm Mitch Kapor, President of Lotus. We do a product called 123. My name is Bill Gates. I'm Chairman of Microsoft. Software CEO number 3, will Macintosh be the third industry standard? Well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Well, sorry, Steve, time's up. We'd like to give Steve a few moments to decide today's winner. Okay, Steve, who's the winner? Apples are red, IBM's blue. If Mac's gonna be the third milestone, I need all of you. Pero como en toda buena racha y un punto de quiebre, llegó en 1985 lo que se conocería como el fracaso más público, tal como lo describió el mismo Steve Jobs. Y quien se preguntaría en su momento, ¿cómo pueden despedirte de la compañía que fundaste? La cosa estaba más o menos así. Con cada año que pasaba se hacía más evidente la fuerte competencia que no paraba de crecer, principalmente por parte de Microsoft. Esto, sumado a que empezaron a disminuir las ventas, Apple Lisa no vendió el esperado, de hecho fue un gran fracaso comercial debido a su alto precio. Steve Jobs pasó de ser el líder visionario a la piedra en el zapato. Podemos decir que lo que realmente ocurrió aquí fue un juego de egos. Exigencias de un lado para otro, un Steve Jobs difícil de tratar y nublado de su visión, o simplemente diferencias de perspectivas, y aquí aparece el tercer personaje de esta historia, John Sculley. John era presidente de Pepsi y Steve lo invitó un día de Acción de Gracias a ser el CEO de Apple, porque estaba seguro que lo necesitaba para dirigir y dar un nuevo impulso a la empresa. Sin embargo, Sculley al principio se negó, a lo que Steve Jobs le dijo: ¿quieres vender azúcar y agua el resto de tu vida o prefieres cambiar el mundo conmigo? John Sculley aceptó ser oficialmente el CEO de Apple el 11 de abril de 1983 y lo fue hasta 1993. Y según el propio Sculley, en sus años al mando de Apple, la empresa pasó de tener un ingreso de 569 millones a 8.3 billones de dólares. Pero no todo fue positivo. Entre Jobs y Sculley hubo numerosas discusiones acerca de la estrategia de marketing del Apple Macintosh, por ejemplo, con el famoso comercial del lanzamiento en el Super Bowl. Desacuerdos entre el precio del producto y los costos del mercado y la publicidad. Adicional, Jobs se involucraba en todo y en cierta medida hubo obsesión por parte de él alrededor del equipo Macintosh para lograr las metas, lo que llevó también a la salida de Jeff Raskin, quien era el líder del proyecto Macintosh. Los roces con el equipo y la desilusión por las ventas llevaron a Sculley y la junta directiva a reorganizar la empresa y quitarle poder a Steve Jobs, sentenciando así su salida definitiva de la compañía.
Una decisión que Steve Jobs asumió como decepcionante y un fracaso. Muchos años después lo reconocería él mismo como puntos que se conectan cuando miras al pasado. Lo mejor que me pasó fue haber sido despedido, dijo. Él lo llamaba también la confianza en la intuición. Pero ese sacudón lo llevó a entender algo clave. Aún le apasionaba lo que hacía, independientemente de dónde lo hiciera. Además que lo llevó a un camino creativo absoluto. Así que inició de nuevo, desde cero, como un principiante y menos seguro de todo. Tan pronto salió de Apple, creó Next, empresa por supuesto enfocada en computación personal y en la que le apostó a la innovación de hardware y software. Fue con el sistema operativo Next Step que se alcanzó el éxito de esta empresa y el que luego lo uniría nuevamente a Apple. Por otro lado, le apostó a un estudio de animación independiente, Pixar Animation Studio de John Lasseter, y con ese impulso dirigió nada menos que Toy Story en 1995, revolucionando así toda la industria de la animación. Además, la película alcanzó más de 350 millones de dólares en taquilla, siendo la primera película animada totalmente hecha en computador y en 3D. Recuerda lo que Steve Jobs entendió tiempo después de ser despedido o forzado a salir. Aún le apasionaba lo que hacía, sin importar dónde lo hiciera. Si quieres conocer más cómo tu idea puede iniciar por diseño de computadoras, pasando por consumo electrónico, aplicaciones, sistemas operativos y mucho más, te invito a dar clic aquí y comenzar a estudiar en la Escuela de Business Management en Platzi. Ahora, antes de continuar, hablemos de Wozniak, el otro lado de Apple, su cofundador, quien en 1985 sale definitivamente de Apple por no estar de acuerdo con el rumbo que había tomado la empresa, siendo su enfoque el desarrollo tecnológico y no lo administrativo. Irónicamente, el cerebro tecnológico que dio inicio al primer ordenador del mundo intentó presentar su propuesta de computadora personal a HP, empresa donde trabajaba en esta época, pero allí le negaron su creación más de una vez. De hecho, todo parece indicar que fue alrededor de 5 veces la negativa a su propuesta. Y finalmente, cuando no hay ya esperanzas, se la presenta a su amigo Steve, quien es el que inmediatamente ve el potencial de venta y el resto, nuevamente, se hace historia. ¿Qué pasó después? Adelantémonos a una época dura para Apple y lo que desencadenó una serie de estrategias que podrían denominarse calculadas. John Sculley se había retirado de Apple desde 1993, dejando a Apple en un buen estado y convenciendo al board de nombrar como CEO a Michael Spindler, en cuya administración 2.500 empleos fueron recortados y la compañía tuvo 12 años seguidos de bajas en sus acciones. Hasta 1997 Apple tuvo una crisis dura. Estaban cerca de la bancarrota por un cúmulo de malas decisiones estratégicas y bajas en las ventas, sumado a que se vendieron anónimamente 1.5 millones de acciones de Apple, lo que históricamente hizo que cayera su valor. Un anónimo que resultó siendo el mismo Steve Jobs, quien tiempo después confesó que él las había vendido. El giro continúa cuando Apple compra Next y la tecnología que allí se desarrollaba por 427 millones de dólares. Quien de alguna manera le había quitado algo a Apple, le estaba inyectando ahora su liderazgo comercial y de producto. Y Apple, desesperado, buscó nuevamente a su fundador visionario y como resultado de la transacción, Steve regresa a Apple como CEO interino. Había que tomar fuertes decisiones para levantar a la empresa del momento en el que se encontraba. So, during the last several weeks, we have looked at some of the relationships, and one has stood out as a relationship that hasn't been going so well, but had the potential, I think, to be great for both companies. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock at market price. It is non-voting shares, and they've agreed. If we want to move forward and see Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. Okay? Y fue este el inicio de grandes innovaciones y del futuro de la empresa. 12 años pasaron para que Steve Jobs regresara a Apple, después del éxito y de varias caídas y también levantadas. Como era de esperarse, el regreso de Steve Jobs fue mejor y más grande que el primero. Tomó nuevamente la batuta que por un momento creyó perdida en Apple y formó el imperio tecnológico que hoy todos conocemos.
la gran manzana mordida de Apple. En el 2000, Steve Jobs pasó a ser oficialmente el CEO de Apple y continuó trabajando como cuando arrancó a sus 20 años, solo que esta vez más maduro y más sabio, siendo detallista en la calidad de sus productos y buscando siempre eso que los hacía especiales. Revisemos y repasemos ahora algunas de las lecciones aprendidas. Primero, si crees que tu idea es tonta, recuerda que habrá un tonto mayor que te impida llevarla a cabo. No lo permitas. Segundo, el mercado no es un campo fácil, pero tampoco cabe para los conformes. Debes incomodarte, salir de tu zona de confort e intentarlo una y otra vez. Tercero, aprovecha los fracasos. El mayor fracaso siempre será el de no intentarlo. Cuarto, nunca debes olvidar por qué haces lo que haces, que lo que hagas tenga sentido para ti. El éxito al final no se trata de ser pronto o tardío, sino constante. Quinto, ten siempre presente que el ego puede acabar tu negocio. Dicen que es la mayor debilidad de un emprendedor novato. Una empresa es finalmente de las personas que la conforman, no los des por hecho. Sexto, recuerda que puedes empezar sin dinero, pero no sin ideas. Y por supuesto, una idea no se hace sola. Debes hacerla rentable, construir, delimitar, innovar y sobre todo, vender. Recuerda que en Platzi nunca paras de aprender. Te invitamos a que te suscribas por aquí y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie.